que el Papa Francisco habría dicho que el infierno no existe. Bendiciones, te saluda tu hermano Menelio, amado. ¿Que el infierno no existe? ¿Eso lo ha dicho el Papa? No, lo ha dicho un periodista ateo que no cree en la existencia de Dios, que no cree en la existencia del diablo y del infierno. Lo que el Papa afirma es la existencia de Satanás. Si Satanás existe, es porque existe el infierno, pues el estado del diablo, de los demonios, es el infierno. Escuchemos lo que dice el Papa, amado. Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. El Papa afirma la existencia de Satanás. La doctrina de la Iglesia define en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215 como dogma de fe la existencia del infierno. ¿Por qué entonces hoy el Papa Francisco es centro y blanco del ataque de muchos ateos y protestantes? Bendito sea Dios. Amado, Satanás tiene su centro de ataque. ¿Y por qué? Si tú quieres destruir una casa, ¿de dónde tenés que comenzar a destruir? Una casa, su permanencia depende de su base. Bendito sea Dios. La base de la iglesia, visiblemente hablando, encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 42. Simón, convertido en piedra. Jesús le cambió ese nombre por la misión que va a tener. Mateo capítulo 16, versículo 18. Este Simón convertido en piedra, Jesús lo declara que sobre esta piedra la iglesia se edifica a partir de ese momento. Amado, y por eso la encontramos en la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 14, Efesios 2, 20, que Pedro y los demás apóstoles son pilares de la iglesia, son base de la iglesia. Satanás está atacando a la base de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se derrumbe. La encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. El diablo está pidiendo para sacudir a los apóstoles, para sacudir a los obispos. Jesús no pide por los obispos, por los apóstoles, pide por Pedro. Jesús ruega por el Papa para que él se mantenga firme en este momento de ataque, donde Satanás con toda su estrategia está viniendo contra el Papa para que la iglesia pueda estar siendo zarandeada y sacudida. Bendito sea Dios. La iglesia lo define de esta manera, la existencia del infierno. En el catecismo la encontramos en su numeral 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. En su numeral 1035, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Bendito sea Dios. Esta es la definición de la iglesia, la existencia del infierno. La iglesia lo declara como dogma de fe, una verdad revelada de la existencia del infierno. Bíblicamente hablando, amado, encontramos en San Mateo capítulo 5, verso 22, el Señor Jesús dice en la palabra: pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Bendito sea Dios. Jesús en este versículo habla de una condena.
de un juicio y de un fuego. Bendito sea Dios. El infierno es real. La iglesia lo define. El Papa no lo niega. Ni aunque lo niega, eso no va a desaparecer el infierno. El infierno, ni aunque niegue un obispo, aunque niegue un sacerdote, aunque niegue un predicador, eso no depende la existencia del infierno. Bendito sea Dios. En San Mateo capítulo 13, versículo 42, Jesús lo llama el infierno como el horno encendido, donde hay llanto y desesperación. ¿Quiénes son los que lloran? Un muerto no puede llorar. Un muerto no puede estar desesperados. Pero los que están en el infierno, los que se van en el infierno, es después de la muerte. Significa de que después de la muerte sigue existiendo la vida. Bendito sea Dios. El hombre puede seguir llorando, el hombre puede seguir desesperando, y también a la inversa. Bendito sea Dios. En San Mateo capítulo 13, versículo 50, la palabra dice claramente que el infierno es un lugar o en el estado donde se irán los malos que no se arrepienten. Un asesino que no se arrepintió por haber asesinado, un ladrón que no se arrepintió por haber robado, un homosexual practicante que no se arrepintió por haber cometido un acto infame. Bendito sea Dios. San Marcos capítulo 9, versículo 48 dice la palabra que el infierno es donde hay el fuego eternamente y donde los gusanos no se mueren. ¿Y para qué se necesita un gusano? Un gusano existe, amado, donde hay cuerpo, donde hay materia. El muerto que se irá al infierno tendrá un cuerpo, la palabra lo dice. El catecismo en su numeral 1034 lo declara de esta manera, que el infierno está reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. El infierno es para aquella persona que no quiere creer ni arrepentirse y convertirse, porque muchos creen, pero no se convierte. Por creer en la existencia de Dios no significa de que tú eres salvo. Es necesario la conversión, el cambio de la vida, abandonar la vida vieja, abandonar el pecado, volver a nacer del agua y del Espíritu para estar en la presencia de Dios. Creer en Dios no significa estar salvo. Satanás también cree, y eso lo dice Santiago, que el diablo también cree, pero tiembla de miedo. No porque uno cree en la existencia de Dios ya está salvo. Bendito sea Dios. En San Mateo capítulo 10, versículo 30 dice la palabra: en el infierno no solo se va a ir un miembro de tu cuerpo con que pecó. Puede ser que un ladrón robó con la mano derecha. Eso no significa de que solamente la mano derecha se irá al infierno. El Señor dice que el cuerpo entero se irá al infierno, aunque pecó solamente un miembro de este cuerpo, la mano o los ojos. San Mateo capítulo 25, versículo 41. El infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, y a los que hicieron el mal. El rey le dirá a los que no se arrepienten: aléjense de mí, malditos. Es decir, los que se van al infierno estarán lejos de Dios. El mismo Jesús lo declara, que estarán alejados de Dios. Eso es el infierno, no estar en la presencia de Dios. ¿Por qué se van los hombres al infierno si fue creado y preparado solamente para el diablo y sus ángeles? Los hijos de Dios, los hombres, tienen que estar en la presencia de Dios. Para los hombres fue preparado, como Jesús lo ha dicho en San Juan capítulo 14, el cielo, la morada celestial. Ese es el lugar que Dios prepara a los hombres. Pero los hombres se van al infierno por libre elección. El catecismo lo define de esta manera en su numeral 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesario una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Para que una persona se vaya al infierno es necesario persistir hasta su muerte en su pecado. Por ejemplo, una persona que vive en concubinato se muere de esa manera,
porque no quiso aprovechar el sacramento que Dios le ofrece, el matrimonio. Es un pecador que libremente eligió morir de esa manera, en el pecado del concubinato, o en la fornicación, o en el adulterio, o tantos otros pecados. El infierno, dice San Juan Crisóstomo, es 1000 veces peor que el fuego que nosotros conocemos en esta tierra. San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. No hay tormento, no hay tortura aquí en la tierra que se pueda comparar con el infierno. Amado, pero la misericordia de Dios es grande. Esa misericordia te espera. El infierno es real. El Papa no lo niega, la Iglesia lo enseña. La existencia del infierno y del mal. Amado, luchemos por nuestra santidad, por nuestra conversión. Se van al cielo, no solamente lo que cree, sino que creer y convertirse. Que Dios bendiga tu vida.